bienvenidos a todos y a todas a la Casa de América. Hoy tenemos el placer de presentar el número 34 de la revista de la publicación Tribuna Norteamericana. Una publicación que se desarrolla periódicamente de la mano del Instituto Franklin, Universidad Alcalá de Henares, y que se ha convertido, sin lugar a dudas, en un referente en todo lo que significa el análisis y la reflexión en torno a la actualidad estadounidense y también en torno a las relaciones bilaterales España y el gigante norteamericano. Este número, además, aborda tres temas muy importantes. Con una mirada retrospectiva a la era, Trump abordará, por un lado, el legado de polarización política que se acrecentó durante la última administración estadounidense. Asimismo, abordará el feminismo y cómo los derechos de las mujeres han sufrido un claro retroceso durante la última época en los Estados Unidos. Finalmente, como tercer tema de candente actualidad, abordará la estrategia comunicacional en el ámbito político de Trump. Si bien es cierto que las elecciones desarrolladas en enero de este año nos trajeron a todos una bocanada de aire fresco, con esa nueva administración que se inauguró en enero de este año y que ya está a punto de cumplir los 100 años, esa administración Biden-Harris, lo cierto es que es fundamental para entender la coyuntura actual en Estados Unidos el analizar todo aquel legado que supuso la administración de Donald Trump. Yo quiero hoy especialmente agradecer la presencia hoy aquí y sobre todo también la confianza que siempre depositan en esta casa, en la casa de todos los americanos, el Instituto Franklin, Universidad Alcalá de Henares. Especialmente agradezco la presencia hoy aquí de su director, Francisco Sáez de Aldana, y de su coordinadora general, Cristina Crespo, que además hoy ejercerá las labores de moderadora. Asimismo, agradezco la presencia de Manuel Lejarreta, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Y sobre todo y ante todo, os agradezco a todos vosotros vuestra presencia digital, a ese público fiel que nos ha seguido durante estos meses de pandemia y que sabemos que sigue con gran interés, además, toda esta programación específicamente enfocada en los Estados Unidos que llevamos desarrollando desde el año pasado, cubriendo todo ese proceso electoral y que durante este primer semestre del año estamos abordando con especial interés, tanto desde la perspectiva político y social como económica y comercial, por así decir, el tránsito estadounidense hacia esa nueva actualidad o ese nuevo futuro. Os agradezco a todos y a todas la presencia hoy aquí y os reitero mi más cordial bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer presentar un nuevo número de la revista Tribuna Norteamericana, especialmente este número que creo que es fundamental para cumplir uno de los objetivos máximos de la revista, que es el ser un referente en los temas de actualidad en todo lo relacionado con la relación entre España y Estados Unidos o Estados Unidos visto desde el punto de vista español. Evidentemente, es un tema que dará para muchos años de análisis, todo lo relacionado con la administración Trump, todo lo que supone el cambio de administración, pero creo que un análisis desde la actualidad es necesario y por eso este número de la revista le dedicamos a este tema. Quiero agradecer especialmente a Casa de América por acogernos una vez más, es un placer estar aquí. Yo creo que hacía desde luego más de un año y medio que no estábamos por aquí, que no estaba yo por lo menos como director del instituto presentando un número de la revista, con lo cual pues aquí que siempre nos sentimos como en casa, pues la verdad es que es un placer estar, aunque tengamos que dirigirnos al público al otro lado de la pantalla, pero bueno, ya es un paso adelante hacia volver a tener al público aquí con nosotros. Y quiero agradecer también a la Fundación Consejo España-Estados Unidos porque desde el principio ha estado con nosotros en este camino que es la edición de la revista Tribuna Norteamericana. El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, como único centro de investigación, único instituto de investigación universitario en estudios norteamericanos, tiene la misión, evidentemente, de impulsar la actividad en este ámbito, pero también la misión de estar pegado a la actualidad en lo que sucede con Estados Unidos. Por eso Tribuna Norteamericana es tan importante para nosotros y por eso el poder presentarlo en este entorno maravilloso pues es algo que nos enorgullece. Bueno, me imagino que algunos de los que están al otro lado pues ya nos conocerán y conocerán nuestras actividades y serán seguidores más o menos fieles de nuestras actividades,
Pero para todos aquellos que no lo son, por recomendaros la visita a nuestra página, la posibilidad de suscribirse a nuestra newsletter y estar informados de todo lo que hacemos, puesto que si les interesan estos temas creo que encontrarán contenido de gran interés. Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias a los ponentes y a Cristina Crespo como coordinadora y por haber llevado a cabo este número y por supuesto siempre muchas gracias a mi equipo que siempre está allá al otro lado y que nos apoya en toda la actividad y sin el cual esta revista no sería posible. Gracias a todos. Buenos días. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Manuel María Lejarreta, secretario general de la Fundación Consejo de España de Estados Unidos. Como ya ha dicho Francisco Sáez de Adana, somos colaboradores en esta revista tan importante que es la única en España verdaderamente dedicada a temas de Estados Unidos, ¿no? Estamos entre amigos aquí otra vez hoy porque, por una parte, está Casa América, que es la que nos acoge como siempre, que es patrona de la Fundación Consejo de España de Estados Unidos, también la Universidad de Alcalá y el Franklin Institute, que es patrono también de la Fundación. Y los ponentes hoy son conocidos de la Fundación porque hemos colaborado en más de una ocasión, o sea que realmente me siento muy contento de estar acá. Brevemente, para los que no nos conozcan todavía, ¿qué es la Fundación Consejo de España de Estados Unidos? Es una fundación dedicada a fomentar las relaciones con Estados Unidos, país clave para España, repito, en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, económico, empresarial, científico, educativo, etcétera, partiendo de dos premisas. Una, que es un país con el que estamos obligados a tener unas relaciones importantes por la trayectoria de ambos países, y en segundo lugar, que creemos que todavía hay un déficit de conocimiento mutuo entre ambas sociedades. Por eso la Fundación tiene actividades de diverso ámbito. Y quería decir, bueno, pues que esta revista que hoy se está presentando con este debate que va a haber a continuación, realmente es llamativo, ¿no? que estemos en el mes de abril de 2021 y estemos hablando del fin de Trump, ¿no? Pero es que realmente fue tan disruptivo este presidente de Estados Unidos que en vez de estar hablando del futuro de Biden, del que también vamos a hablar seguramente en este debate, se hace necesaria una reflexión porque fue un fenómeno político Trump, es un fenómeno político. Cuando digo fenómeno no me refiero a que sea positivo, digo un fenómeno como tal que realmente es difícil de repetir, por lo menos en la historia contemporánea, ¿no? Realmente, bueno, las coordenadas de la política de Trump en estos 4 años fueron realmente increíbles en muchos temas y realmente bastante negativos para todos, para Estados Unidos y para el resto de los países, creo que también, aunque, como el propio Biden reconoció, alguna cosa también hizo bien. O sea, no todo fue negativo, pero en general la verdad es que el factor naranja, como lo llama Pedro Rodríguez de una manera muy graciosa en su artículo, realmente nos llevó a situaciones bastante límites. Los 3 ángulos que se presentan hoy en esta revista son los 3 muy interesantes. El tema de Trump y las mujeres, Cristina Manzano nos explica cómo, pese a que realmente hubo un retroceso en los derechos de las mujeres por esa misoginia que se instaló en la Casa Blanca, sin embargo, ha habido un efecto reacción también, que es positivo en ese sentido, ¿no? Por otra parte, también tenemos a Pedro Rodríguez, que nos habla de que Trump, que era una persona que siempre atacaba a los medios y que denunciaba las fake news, él, en definitiva, también trabajaba mucho en ese sentido, en la fake news, la posverdad, etcétera. Y, por último, Fernando Vallespín nos habla, bueno, de los elementos que ya había en la sociedad americana antes de Trump, que estaba polarizada, pero cómo la llegada de Trump significó y tradujo esa polarización todavía de una manera mucho más intensa. En definitiva, gracias también, digamos, a Franklin por seguir colaborando con la Fundación. Para la Fundación, esta colaboración, ayudando a que esta revista salga periódicamente, es muy grato y muy importante y esperamos seguir trabajando en esta línea. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a Casa América por acogernos, a la Fundación Consejo, incluso a Iberia, que también colabora en la edición de esta revista, y sobre todo gracias a los 3 ponentes de hoy que participan en este número, que muy bien ha presentado el embajador Lejarreta. Este número surge en torno a las pasadas elecciones presidenciales en noviembre del 2020, cuando sabemos que
aparentemente en un primer momento hay dudas en cuanto al resultado electoral, aunque ya se vislumbraba que Biden iba a ganar las elecciones, pero sabemos también que hubo una gran participación, sabemos que una participación y un resultado que el entonces presidente Trump no aceptó. A partir de ese momento, todos conocemos lo que vino después, distintos discursos del presidente, alentando a ciertos simpatizantes y a ciertos grupos que terminaron con el asalto del Capitolio. Y, consecuentemente, con un segundo proceso de impeachment para Trump que salió, digamos, negativo, es decir, no resultó, no terminó con su... no iba a destituirlo porque ya no era el presidente de los Estados Unidos, pero sí podía invalidarlo a poder presentarse a unas futuras elecciones. Ante esto nos surge en el comité editorial de la revista, bueno, vamos a ver qué ha pasado con el trumpismo, vamos a ver cuáles han sido las consecuencias de toda la política de Trump y el legado del trumpismo. Para ello contamos con la colaboración de tres grandes expertos que muy bien ha sintetizado Manuel María Lejarreta sobre sus tres artículos. A mi derecha cuento con la presencia del profesor Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, ha sido corresponsal durante muchos años del diario ABC en Washington, es un gran experto en todo lo que tiene que ver con política norteamericana, de hecho es profesor también de nuestro máster en estudios norteamericanos del Instituto Franklin, es un máster interuniversitario que tenemos también con la Universidad Complutense de Madrid, y es colaborador, probablemente su cara le es familiar porque es colaborador de muchos medios de comunicación, al igual que Fernando Vallespín y Cristina Manzano. Fernando Vallespín, aquí a mi izquierda, es también profesor, es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha sido también director del Instituto Gregorio Marañón, colabora con diversos medios, hace un momento estábamos comentando que solemos escucharle la SER por las mañanas y por último, y por supuesto no menos importante, contamos con Cristina Manzano. Cristina Manzano es la directora de la revista Es Global, que es la antigua revista de política exterior, la heredera de Foreign Policy. Los tres han sido ex-Fulbright, los tres son grandes expertos. Cristina cuenta también con una larga trayectoria en temas de relaciones internacionales, de política, sus colaboraciones también en medios de comunicación, como columnista del País, etcétera, son numerosas, con lo cual creo que vamos a tener una mesa muy interesante. Vamos a empezar por contextualizar un poco el tema de la polarización. Me gustaría, Fernando, si te parece, que nos comentaras, en tu artículo tratas el tema de la polarización estadounidense y mencionas que es uno de los grandes problemas de la sociedad y que parte precisamente de la polarización política. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo surge esa polarización, dónde está localizada, porque también hablas de ciertos núcleos poblacionales en Estados Unidos, el núcleo de lo rural, la gran división entre lo rural y lo urbano, y qué división podemos encontrar en esta sociedad estadounidense de hoy. Bueno, la verdad es que el tema es muy complicado, ¿no? O sea, yo he tratado de informarme a lo largo ya de los últimos, incluso los últimos 4 años, para ver cómo evolucionaba, y la verdad es que todavía no he llegado a un resultado claro del todo, ¿no? A mí lo que me parece fascinante es cómo Estados Unidos, país bipartidista desde siempre, ¿no?, pasa de una situación en la que prácticamente era imposible establecer cuál es la auténtica división ideológica entre un partido y otro, que es lo que caracterizaba fundamentalmente a la década de los 50 y buena parte de la década de los 60, y de repente el primer golpe quizá
a esa especie de política que incluso hubo quien pensó que hacía de los Estados Unidos un país que no era demasiado democrático porque no se les presentaba a los ciudadanos auténticas alternativas, ¿no? Que elegir republicano o elegir demócrata pues es como elegir entre Pepsi-Cola y Coca-Cola, como diría Chantal Mouffe, ¿no? Y de repente, ya en los 60 se empieza a romperse, digamos, esa situación donde diferentes grupos políticos podían elegir de forma indistinta a un partido y otro, y empiezan a perfilarse cada vez más ya cuáles son los caladeros específicos de un partido u otro. O sea, claramente el Partido Demócrata simpatiza con esos nuevos movimientos estudiantiles, anti-Vietnam, movimientos de los derechos civiles, inmediatamente se convierte, por tanto, en el partido de referencia de las minorías raciales, y hay una huida progresiva del sector más bien de clase media blanca, sobre todo en el interior de los Estados Unidos, lo que siguieron siendo los Red States, hasta que nos encontramos en una situación que yo creo que aquí inciden dos fenómenos. Por un lado, la aparición dentro del Partido Republicano de un sector muy radicalizado, lo que sería el Tea Party, y por otro lado, una nueva forma de comunicación de la política a través de las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales lo que permiten es exhibir, ¿no? Escenificar la confrontación de una manera infinitamente más eficaz que lo hace la prensa tradicional, incluso la televisión, pero también los medios convencionales empiezan a dividirse ya en medios partidistas, ¿no? Cada uno, digamos, representando a un sector. Es, digamos, la aparición y el impacto más grande de las Fox News, ¿no? Es la aparición, diríamos, también de esos grandes predicadores republicanos de la derecha en la radio, que también es un medio tremendamente potente, sobre todo en las zonas rurales de los Estados Unidos, con lo cual entramos en una dinámica diferente, una dinámica donde, por decirlo en una frase, pasamos del pluralismo al tribalismo. Yo creo que ese sería el titular, ¿no? ¿Cómo se establece este proceso? Bueno, algo he dicho, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que hay un proceso de aceleración cada vez más intenso que se produce precisamente, yo creo que digamos, a partir del nuevo siglo, a partir también del mayor consumo de redes sociales, a partir de la aparición digamos, de una forma de exhibir la posición política de una manera totalmente desinhibida. Esto es lo que permiten las redes sociales. La alt-right comienza a utilizar las redes de una manera absolutamente caricaturesca, pero por el otro lado lo que comienza a hacerse es, diríamos, un tipo de campaña que es casi teológica, de velar por digamos, la corrección política. Comienzan las actividades, ¿no?, de denuncia de aquellos que utilizan determinadas expresiones. Comienza la campaña, diríamos, de la cancelación de aquellas personas que no se someten a determinadas directrices de political correctness, ¿no? Y, por tanto, poco a poco yo creo que nos encontramos ante un fenómeno de una escisión completa de la sociedad americana, que no solamente es política, sino que la escisión política engloba también otro tipo de escisiones sociales, ¿no? Que es una escisión, diríamos, de una clase media, apartada del mundo de la globalización, ¿no? Diríamos que son los somewheres, que tienen sentido de comunidad, que se sienten ciertamente alienados por la nueva sociedad esta de la globalización, y paralelamente tenemos las nuevas clases medias, sobre todo las clases medias educadas de las grandes ciudades, que son anywheres, que se sienten muy a gusto en cualquier lugar, que son los que viajan continuamente, son licenciados de las grandes universidades estadounidenses, que cultivan un estilo de vida donde se combina esa apertura cosmopolita también a nuevas formas, diríamos, de experimentación en estilos de vida más saludables, diríamos más conectados también con una nueva percepción de lo que significa digamos, la política verde, ¿no? Es decir, que y poco a poco nos damos cuenta de que los Estados Unidos, que hay dos Estados Unidos, ¿no?
y donde la diferencia no solamente es una diferencia en lo que se refiere al voto, sino que también es una diferencia sociológica. Y esto me parece que es muy relevante, ¿no? Pero cómo cada uno de los partidos ha permitido ir incorporando esas diferencias sociológicas dentro del propio sistema político, ¿no? Y esto, vamos, para alguien como yo, que soy científico social, a mí esto es lo que me parece fascinante, ¿no? Porque, claro, el bipartidismo, diríamos que cristaliza en una escisión social completa, donde ya importa menos casi las ideas, lo que importa es, diríamos, la identidad. Entonces, surgen dos mega identidades, como lo llama Liliana Mason, asociadas precisamente a todo eso. Por supuesto, unos son muy favorables a, diríamos, el caso de los demócratas, ¿no?, satisfacer los derechos de las minorías, por tanto tienen una visión progresista en un sentido que es muy peculiar americano, que es, digamos, la aceptación de la diversidad, y la reacción del otro grupo es precisamente el resistirse a esa visión profundamente racializada de la sociedad americana, y ahí es donde entra Trump, porque Trump de repente entra y convierte al grupo blanco originario estadounidense todavía mayoritario, lo convierte en un grupo identitario más. Y claro, y consigue, algo que a mí me parece que es muy fascinante, consigue hacer que los blancos puedan sentirse como víctimas, con lo cual ya no tiene ninguna diferencia respecto de las otras, digamos, sociológica, respecto de las otras minorías, ¿no? O sea que la mayoría se presenta como víctima frente a un discurso, que es el demócrata, donde estamos del lado de las víctimas. Oigan, pero nosotros también, los blancos, somos víctimas porque nos damos cuenta de que con estas políticas, ¿no?, de discriminación positiva, etcétera, pues nos vamos quedando atrás. Es decir, nos van pasando y ahí nos estamos quedando, ¿no? Justo mencionabas, me ha parecido muy interesante, mencionabas el tema de los medios de comunicación y cómo irrumpen las redes sociales. Todos conocemos, voy a saltar ahora para Pedro, sabemos toda la vida que ha tenido Trump en Twitter hasta que llegó a su final. Ahora Twitter es un poquito más aburrido, podemos decir, pero ha sido muy interesante hacer el seguimiento de toda la comunicación política del presidente Trump con Twitter como su canal de comunicación estelar. ¿Cómo describirías tú ese paso por los medios de comunicación, en especial por las redes sociales y Twitter en particular, Pedro? Trump ha conseguido lo que otros presidentes de Estados Unidos han soñado, y es saltarse la mediación de los medios de comunicación y del periodismo y conectar directamente con sus votantes. Roosevelt lo intentó con la radio. Otros presidentes, por ejemplo Reagan, sus asesores presentaban sus apariciones pensando en gente que veía la televisión sin el sonido, lo cual ya es una coreografía fascinante. Por lo tanto, digamos que en la comunicación política de la Casa Blanca siempre ha habido ese esfuerzo por darle la vuelta, circunvalar el filtro de los medios de comunicación. Y básicamente Twitter para él ha sido la herramienta perfecta. Él empieza en Twitter, por supuesto, mucho antes de llegar a la presidencia, y empieza como un elemento en algo que él es muy bueno, el autobombo, la autopromoción. Él dice, voy a ir al show de Letterman, y ese es su primer tweet. Y a partir de ahí vemos que él se va convirtiendo en una persona pública que tiene una base muy importante, una plataforma muy importante, que es un reality show, The Apprentice. Son 14 temporadas muy populares. En el The Apprentice él aparece, aunque el contenido es totalmente banal, como corresponde a un reality, él aparece perfectamente iluminado, perfectamente peinado, es difícil, pero perfectamente situado detrás de un desk, de un despacho, tomando decisiones. Claro, la gente dirá, pero esto es reality TV. Bueno, pero para la gente que ve los reality es TV, punto, no es
no tiene adjetivos. Y él, digamos, si el objetivo de una campaña electoral es hacer que la gente te vea ocupando el puesto de responsabilidad al que aspiras, digamos que Trump en ese sentido lo consiguió. Twitter ha sido para él el canal directo de movilización. En Twitter ha mentido, en Twitter ha insultado, en Twitter ha dominado la conversación pública. Él se daba cuenta que era capaz de tuitear y a los 5 minutos la barbaridad que hubiera dicho monopolizaba la conversación y los medios de comunicación. Digamos que le daba un poder realmente increíble. No hay nada comparable en la historia, desde Franklin Delano Roosevelt a nuestros días, ese poder de influencia en la opinión pública, esa saturación de la conversación, ese monopolio. Por supuesto, ¿cuál es la gran ventaja de Twitter para Donald Trump? La carencia de filtros. Trump se ha sentido muy cómodo, muy libre. Digamos que si hemos podido tener un vistazo a lo que hay dentro de esta complicadísima personalidad, ha sido a través de Twitter y esa capacidad para dominar el lenguaje. Él ha utilizado muy bien los llamados wedge issues, los temas cuña, que polarizan, movilizan, obligan a todo el mundo a pronunciarse. Un ejemplo traducido al español sería el PIN parental. Todos los días había PIN parental en la comunicación política de la Casa Blanca. Y luego, haciendo referencia un poco a lo que es el manifiesto fundacional de la trumpología, su libro, el arte de la jugada, del negocio, él se da cuenta, dice, yo cuando promuevo un negocio inmobiliario en Nueva York, puedo comprar una página de publicidad en el New York Times, que me va a costar un ojo de la cara y va a tener un impacto limitado, o puedo conseguir que lo citen en media columna, aunque sea de forma crítica, que tiene 1000 veces más impacto. Y eso es un poco lo más sincero, una de las estrategias más evidentes de Trump. Ratings are power. Los índices de audiencia son poder. Que se hable de mí con independencia de que sea bien o mal. Tú que tenías las notificaciones de Twitter de Trump activadas, dormirás mejor ahora, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus placeres culpables, sus vicios. Yo, precisamente hoy no duermo bien porque estoy pendiente del veredicto, del fallo del jurado en el caso de Indianápolis y estoy muy preocupado de lo que pueda pasar en ese jurado. Existe una sensación. El otro día citaba a alguien, a un experto en estrés postraumático, y cómo Twitter había sido víctima de un abusador, ¿no? Y cómo ahora había cambiado la tensión. Y esto acompañado con la llegada de Donald Trump en esta presidencia que hablábamos el otro día de 9-5, sin estridencias, previsible. Donde el insulto es considerado intolerable en la gestión del gobierno, es un contraste, indudablemente. Pero yo siempre creo que Estados Unidos es el regalo que no cesa. No está Trump, pero sigue siendo fascinante y a mi juicio, extremadamente interesante. No, desde luego. Voy a cambiar un poco de tercio para que Cristina intervenga. Sabemos que la llegada de Trump a la Casa Blanca, de una manera tan disruptiva, como se ha comentado, también supuso un aliciente para la movilización de las mujeres, quizá incluso más si hubiéramos tenido una Hillary Clinton presidenta. Desde las midterm, incluso antes, no sé si fueron del 14, las del 18, ya dentro de la presidencia de Trump, movilizaron a un alto número de mujeres que empezaron su carrera política desde muy abajo. ¿Cómo está Estados Unidos a nivel de representatividad de la mujer en la política y qué ha supuesto la llegada de Donald Trump a la presidencia?
Decías lo de Hillary Clinton. Yo creo que la diferencia es que si Hillary Clinton hubiera sido presidenta, las acciones en favor de las mujeres habrían sido en activo y esto ha sido en reactivo, con lo cual ahora no solo hay que seguir avanzando, sino que hay que desmontar todo lo que de una manera, yo diría que muy burda por una parte, pero muy inteligente también, ha ido organizando la administración Trump a lo largo de los 4 años últimos para atacar algunos derechos que ya estaban adquiridos. Luego, si queréis, hablamos de ello. Pero ¿en qué punto, me preguntas en qué punto estamos de la política norteamericana? Siempre ha sido un contraste, porque en Estados Unidos, que ha sido pionero en la defensa de los derechos y la igualdad por las mujeres, la representación femenina en la política siempre ha ido muy por detrás, y sobre todo ahora está muy por detrás de lo que es en otros lugares, por ejemplo en Europa. Mencionabas las elecciones de medio término. Realmente las movilizaciones empezaron al día siguiente de la toma de posesión de Trump. Empezaron con las marchas de las mujeres, evidentemente venían de antes, o sea, las movilizaciones no son algo nuevo, pero después de la toma de posesión, justo al día siguiente, empezaron las marchas de las mujeres, ¿no?, organizadas, con ese carácter ya de reivindicación, ¿no?, de no vamos a permitir este retroceso pese a todas las amenazas que supone este señor en la Casa Blanca, amenazas que ha plasmado a lo largo de una campaña, se ha mencionado antes, muy misógina, ¿no?, una campaña en la que un vídeo en donde él presumía de poder hacer con las mujeres lo que quisiera no tuvo el más mínimo impacto, salvo pues eso, en el escándalo en los medios, pero desde luego no en el electorado, etcétera, etcétera, igual que tampoco lo tuvo con cuestiones racistas, por ejemplo, ¿no? Pero las marchas de las mujeres fueron el pistoletazo de salida de esa necesidad de movilización permanente para tratar de combatir lo que llegaba a la Casa Blanca. Y efectivamente un resultado fue que en 2018, en las elecciones de medio mandato, llegaron por primera vez a la política un número mayor que nunca a las mujeres, hasta alcanzar un 24% de media en el total del Congreso, juntando el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, ¿no? Entre esas mujeres, efectivamente, había muchas que era la primera vez que participaban y en gran medida pudieron, por supuesto, eran la mayoría de las nuevas eran demócratas, pudieron hacerlo en gran medida por el apoyo de algunas organizaciones. A mí siempre me gusta destacar la que más destaca normalmente y la que más poder tiene, que es Emily's List, que lo mismo no es nueva, llevaba ya décadas funcionando, pero en esos primeros años de la presidencia Trump y después también ganó un peso fundamental. La diferencia en el número de mujeres que se habían acercado a Emily's List para saber qué podían hacer o qué tenían que hacer para presentarse como candidatas creció exponencialmente en esos años, ¿no? Y estamos hablando del Congreso, pero también se ha notado en las elecciones estatales, a los cargos de gobernadores, en las elecciones locales. Hay una mayor movilización de las mujeres en política. Aún así, ese 24% entonces, que ahora en las últimas elecciones ha pasado a cerca del 27%, está muy lejos del cerca del 40% de media que hay en la Unión Europea, cerca del 40 y muchos % que hay en un país como España o como en Suecia, que ronda casi el 50%, ¿no? Estamos muy lejos, está Estados Unidos muy lejos. Hay una diferencia, si me permites, también en el propio gobierno, ¿no? La administración Trump tuvo un 16% de mujeres, que estaba muy lejos del 33% que había tenido Obama y muy lejos de lo que habían tenido Bush y de lo que había tenido Clinton, ¿no?, que fue el que inauguró esta nueva tendencia de ascenso en la presencia de mujeres en el gobierno. Realmente esa participación, esa visibilidad de las mujeres en política durante la era Trump, incluso teniendo asesoras que estaban permanentemente en los medios, ¿no?, como Kellyanne Conway, pues ha sido una regresión. Ahora, sin embargo, con la administración Biden, con la administración Biden hemos visto que ha habido una mejoría en ese sentido. Vemos muchas más mujeres y también vemos de distintos grupos sociales, raciales, étnicos, etc. ¿Crees que en ese sentido se ha avanzado? ¿Cuáles han sido quizá las políticas que más daño han hecho a las mujeres? ¿Tiene cómo ha sido ese nombramiento
último nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett, que quiere ir hacia atrás en temas tan importantes como el aborto para las mujeres. ¿Cómo consideras que ha sido eso y qué puede traer la administración Biden para intentar cambiar eso, si puede? De entrada, Biden ha cumplido su promesa de llevar al gabinete, al gobierno, esa diversidad y esa representatividad en sus miembros que tiene esa variedad, ¿no?, que hay en la propia sociedad estadounidense. Entonces, efectivamente, es un gobierno casi paritario, desde luego hay mujeres y hombres, pero también lo es en cuanto a orientaciones sexuales, en cuanto a orígenes raciales, etc. En ese sentido, Biden está cumpliendo su promesa. Con respecto a lo que ha hecho Trump, que ahora hay que desmontar, como decía antes, ha sido a base de cuestiones muy sutiles. Ha sido, por ejemplo, a la hora de dificultar el acceso a la financiación de anticonceptivos o el acceso a la financiación de prácticas a la interrupción del embarazo en determinadas cuestiones. Todo esto está muy ligado también a su política sanitaria de Trump y al cortar de raíz todos los avances que había logrado Obama con su propia reforma sanitaria, ¿no? Muchas veces los estados han impuesto, en algunos casos, muchos más obstáculos, por ejemplo en el tema del aborto, pero ha sido pues eso, en cuestiones sanitarias, de financiación, etcétera, que han dificultado. También Trump ha incluido políticas que, por ejemplo, no reconocen el pagar las horas extra a partir de determinada cantidades de horas trabajadas, lo cual aparentemente es una decisión neutral, ¿no? Si tú trabajas más no vas a cobrar, seas quien sea, pero en la práctica perjudica sobre todo a determinadas profesiones, como las de los cuidados, que están mayoritariamente cubiertas por mujeres, es más, están mayoritariamente cubiertas por mujeres de color, ya sean negras, ya sean latinas, ya sean asiáticas, con lo cual ha ido minando todo ese tipo de cosas por el aspecto de salud y las cuestiones sanitarias, muchas por el aspecto de la igualdad de salarios también, y esto Biden ya está poniendo en marcha medidas para cubrirlo y solo dejadme rematar con esto porque me parece muy significativo. En el paquete que está presentando ahora de infraestructuras ha destinado 400.000 millones de dólares precisamente para lo que es todo el sistema de cuidados. Es muy llamativo que en un paquete de infraestructuras los cuidados y las personas acaben siendo un pilar también importante. Enlazando con el tema de las mujeres, sabemos que hay un grupo de mujer blanca de los barrios de fuera de la ciudad que han votado mayoritariamente a Trump, que eso es una cosa que nos ha sorprendido siempre, ¿verdad? Siempre que hemos analizado resultados electorales en Estados Unidos. Volviendo al tema de la polarización, Fernando, a mí me gustaría saber cómo ves tú, y eso también quiero también saber la opinión de Pedro, cómo veis el Partido Republicano, porque hemos visto a muchos políticos republicanos de mucho renombre apoyando a Trump y las políticas de Trump. Entonces, ¿cuál es el futuro del Partido Republicano? ¿Estamos ante un partido del trumpismo, un partido de Trump, o realmente podemos encontrar nuevos líderes de cara a unas futuras elecciones presidenciales en el 2022? Bueno, esto seguramente lo sepa analizar Pedro mucho mejor que yo, ¿no? Porque está más cerca del día a día de las noticias de los Estados Unidos, pero mi impresión es que hoy por hoy es imposible saberlo, ¿no? Es imposible saberlo primero porque bueno, Trump está como a la espera de que, bueno, primero a ver qué pasa con la cantidad de juicios que tiene pendientes, o sea que eso le puede hacer mucho daño. Superó, como dijiste, el segundo impeachment, pero le queda pendiente todavía, digamos, tener que presentarse ante muchos juicios, sobre todo alguno muy difícil en el propio Nueva York, ¿no? O sea que, y eso, pues bueno, lo debilita, ¿no? Yo creo que lo más preocupante cara al futuro de los Estados Unidos no es si Trump consigue montar un partido, si el Partido Republicano sigue manteniendo algún vínculo con el trumpismo.
Lo más relevante a mi juicio es que el sector tradicional de los votantes del Partido Republicano se han creído todo el conjunto de mentiras que se les ha venido transmitiendo a lo largo de todos estos últimos años. Es decir, el hecho de que una gran mayoría de los votantes del Partido Republicano justificaran o medio justificaran, ¿no?, el asalto al Capitolio, que lo vieran, diríamos, como, o al menos que se creían que realmente se les había robado las elecciones, ¿no? Esto yo creo que es síntoma de que basta con que aparezca un líder, sea Trump o no, que tenga la capacidad otra vez de conectar con esta gente para que estemos ante un trumpismo bis. Yo creo que el trumpismo solo puede haber uno, ¿no?, porque es muy dependiente de las peculiaridades del personaje. Pero a mí sí me preocupa, digamos, eso que lo podríamos llamar esa política profundamente populista, de manipulación completa de la opinión pública, de introducir, diríamos, todas esas tesis de los hechos alternativos, ¿no?, del uso descarado de las redes sociales y de la deslegitimación, diríamos, de la prensa seria, como puro fake news. Entonces ahí es donde yo creo que mi preocupación es esa, ¿no? Entonces el Partido Republicano tiene que adoptar lo que yo creo que es una decisión trágica para ellos, ¿no?, que es el convertirse en algo así como en la prolongación de lo que venía significando Trump, o ejercer el liderazgo y tratar de llevar a esa gente en la dirección de lo que fue el Partido Republicano más convencional, ¿no? Esto último es más difícil, no le puede asegurar una victoria inmediata, incluso abre la posibilidad para que efectivamente pueda aparecer un tercer partido, pero yo creo que a medio y largo plazo le puede ser infinitamente más rentable, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pedro? Utilizo con mis alumnos el gráfico de cómo ganaron Hillary Clinton y Donald Trump las nominaciones de sus respectivos partidos en 2016. Hillary Clinton no ganó en las primarias una mayoría de los delegados del Partido Demócrata. Y la diferencia con Bernie Sanders era relativamente pequeña. Lo que le convirtieron a ella en candidata fueron los superdelegados, el establishment del partido. Bien, si tú comparas eso con el Partido Republicano, ves, en primer lugar, que el resto de los candidatos están muy por detrás de Donald Trump y que la ventaja de Donald Trump es abrumadora. Y cuando hablábamos en el 2016 de la OPA hostil, de la toma del partido, de la instrumentalización del Partido Republicano, creo que empezábamos a plantear lo que ha pasado. En estos 4 años, un partido tan importante como el Partido Republicano, que es el producto de la nueva política en mitad del siglo XIX, que consiguen ni más ni menos que elegir presidente a Abraham Lincoln, que ha encauzado la revolución conservadora, que ha tenido momentos de protagonismo muy importantes en la historia política de Estados Unidos, se convirtió básicamente en un instrumento de política personal. Y la oportunidad que ha tenido el partido de cortar esas amarras, de terminar con ese lastre, fue el segundo impeachment. Y vemos que el Partido Republicano pues, básicamente está extendido en dos. Pero esos dos sectores no son equiparables. El sector que quiere pintar dentro de las líneas, el sector que representa el conservadurismo tradicional o las posiciones del Partido Republicano es una minoría, es una comunidad de vecinos y que se refleja en el puñado de votos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta que votaron a favor del segundo impeachment. Y luego está la gran mayoría del Partido Republicano, que básicamente considera todavía a su líder y está todavía bajo la influencia de Donald Trump. Y vemos que las figuras que intentan ocupar ese liderazgo son caricaturas de Donald Trump, ¿no? Donald Trump es la referencia obligada. Y el problema de una caricatura, de lo que ya era una caricatura de un político, es que son muy difíciles de reconocer y desde luego no encajan ni de lejos con la tradición del Partido Republicano. Por lo tanto, yo creo que
esta recomendación de desintoxicación que todo el mundo hace con respecto a Trump en la política de Estados Unidos, el Partido Republicano se la tiene que tomar especialmente en serio, porque incluso buscando líderes alternativos, la referencia sigue siendo Trump. Trump ha sabido utilizar muy bien los medios de comunicación. De hecho, leía hoy una noticia que mencionaba que la CNN, que ha sido uno de sus grandes adversarios, ha bajado su audiencia, creo que un 55%. La han bajado todos, incluso la Fox. Él dijo medio en broma, medio en serio en los últimos días, me vais a echar de menos Sí, a los sí, periodistas en la Casa tal Blanca. cual. Bueno, evidentemente. Los periódicos, el New York Times, a pesar del éxito que han tenido de audiencia, la CNN, el New York Times, durante estos 4 años, se han resentido de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Hay muchas carreras periodísticas que se han hecho, muchos libros, empezando por los 2 de Bob Woodward, muchos Pulitzer que se han ganado gracias a Donald Trump, mucha verificación, mucho periodismo que se ha hecho gracias a Donald Trump. Digamos que la relación de Donald Trump con los medios ha sido siempre mutuamente beneficiosa. O sea, tienen parte de culpa los medios. Tienen parte de interés. Cuando él irrumpe en la política de Estados Unidos es un momento crítico para los medios de comunicación basado fundamentalmente en el cuestionamiento del modelo de negocio. Lo que tendría que ser una transición pacífica de lo analógico a lo digital se convierte en una carnicería y en esa situación de extrema debilidad irrumpe Trump. Y Trump es una bendición para los medios. Mientras Hillary no quiere hablar, aparte del factor naranjas, le reprocho que tiene el síndrome de Michael Jackson. Son esos personajes cuyas vidas solo tienen sentido sobre un escenario. Él realmente donde él está a gusto es delante de un micrófono, aunque diga tonterías, aunque le estén criticando, pero ese es su ámbito natural. Y ratings is power, es decir, los medios se han beneficiado, las televisiones han conseguido mayores audiencias, la atención, los clics han estado ahí. Él ha sido una máquina de clips y al mismo tiempo, y esto es lo increíble, él no ha hecho más que deslegitimizar a los medios con esa categorización de que sois fake news, ¿no? De que sois parte del problema, de que sois parte del establishment dentro de la retórica populista. Entonces, digamos que los medios tienen una relación muy compleja con Trump. Las redes sociales, las cadenas de televisión han tenido que esperar hasta el último momento para desenchufar. Y aún así, estas decisiones han sido especialmente polémicas. Entonces, sí, es una relación muy compleja, pero muy interesada por ambas partes. Por recapitular, nos encontramos en una sociedad totalmente dividida, no solamente políticamente, como bien has comentado antes, Fernando, en los extremos. Quiere decir que el americano, el estadounidense de centro, que podía votar bien a republicanos como a demócratas, ¿ha desaparecido totalmente? No, yo creo que no. Vamos a ver, normalmente quienes están en los extremos son los que captan mejor la atención, ¿no? Y como estamos viendo, aquí hay un interés por parte de los medios de comunicación por vender, ¿eh? Bueno, vamos, de hecho, yo me suscribí al New York Times cuando ganó Trump las elecciones porque no quería perdérmelo, ¿no? El espectáculo. O sea, que entiendo perfectamente cómo ellos han sacado beneficio. Entonces, eso es lo que, digamos, ahí es donde se pone el foco. Pero si uno ve los resultados electorales, evidentemente siempre se juegan en los swing states, está claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en los swing states? Pues bueno, digamos que el americano de las zonas residenciales, digamos que son las que salen en la mayoría de las películas, las series, es decir, América, ¿no? América desde la perspectiva incluso de ellos mismos, no solamente de quienes vemos sus series o sus películas. Esos Estados Unidos, digamos, volvieron a votar, digamos, desde una perspectiva más sensata.
Es decir, que donde realmente recuperó el Partido Demócrata fue en los swing states por parte de esa clase media de los suburbs. No ganó tanto en las minorías, que es una cosa que se suele decir, pero eso no es verdad. Sobre todo los latinos ahí también se dividieron mucho en su voto. O sea que, por tanto, yo creo que la política americana es recuperable, diríamos, para algo distinto de la gran polarización, ¿no? Lo que ocurre es que es muy difícil, digamos, cambiar el chip, ¿no? Aquí a mí lo que me preocupa de la política estadounidense en el caso de que se siga con el modelo de Trump es que comparado con la política europea es como si en Francia solamente existe Macron y Le Pen, por ejemplo, ¿eh? Como si en Alemania existiera solamente la AfD y la CDU, ¿eh? O sea, o en España, pues que sea el Partido Socialista y Vox. Claro, un sistema democrático puede permitirse ese lujo, ¿eh? Entonces, claro, por eso yo aludía a la responsabilidad del Partido Republicano. Yo creo, o sea, parece ser, a el Mitch McConnell se le sujetó, cambió, diríamos, su discurso al día siguiente del ataque al Capitolio, por una razón muy sencilla, porque le empezaron a llamar, digamos, sus apoyos económicos, ¿no? Los grandes apoyos económicos del Partido Republicano, como diciendo, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? O sea, por aquí no vamos a pasar. Es decir, no, en Estados Unidos no se podía permitir el lujo de una rebelión, ¿no? Digamos, al nivel al que le estaban tratando de empujar Donald Trump. Y yo creo que eso, desde ese momento hasta el impeachment, ahí es donde yo creo que se reorganizó un poco todo. Es decir, yo creo que sí había una predisposición de los republicanos, muy presionados por sus donantes, ¿no?, de fondos, para, bueno, abandonar, diríamos, la senda por la que les había conducido Trump, pero luego debieron de hacer cálculos y se dieron cuenta a medida que fueron apareciendo encuestas, donde los electores del Partido Republicano para nada veían aquello como un crimen, ¿no?, de lesa democracia. A partir de ese momento ya es cuando yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pedro, que ahí empezó a cambiar un poco esa perspectiva. Yo creo que se han tomado un tiempo para ver realmente hacia dónde se inclinan, ¿no? Mira, creo que en la vida empresarial de Trump hay un elemento de una comparación bastante buena. Hay un momento en el que él empieza con los negocios y llega un momento en que acumula una deuda y un desastre y los bancos van a por él, ¿vale? Y se dan cuenta que si le intervienen y quitan Trump la marca de los edificios, los bancos se van a quedar con unas pérdidas astronómicas. Que lo único que sostiene el entramado, entonces los bancos se juntan y le ponen a sueldo y le dicen, bueno, no te vamos a dar más droga, no te vamos a financiar más, te vamos a controlar, y él es cuando ya se dedica a la televisión y a otras cosas. Pero los bancos se dan cuenta de la importancia de la marca. Y yo creo que en ese periodo que acabas de describir es cuando el Partido Republicano también se da cuenta que si quita la marca Trump de la entrada a su oferta electoral, se están garantizando que el Partido Demócrata domine la política de Estados Unidos durante mucho tiempo. Sí, pero fíjate, yo creo que ese es el problema del cortoplacismo en política, ¿no? Sí, claro, los sistemas democráticos tienen que atender continuamente. En Estados Unidos son ciclos de 2 años, ¿no? Porque realmente el interés objetivo del Partido Republicano, como he dicho antes, no son estas nuevas elecciones, salvo para su establishment, sino que realmente es apostar, diríamos, a un partido que vuelva otra vez, digamos, a lo que fue hasta hace bien poco, ¿no? Hasta la aparición de Sarah Palin y, ¿no?, el Tea Party, ¿no?, ese sector, y luego, por supuesto, con Trump, que ya rampló con todo. Porque si no, yo creo que, ya digo, es pan para hoy, hambre para mañana. A mí me parece que ahí tiene un grave problema, ¿no? Ahora mismo sabemos que Trump está en Florida, ¿no?, en su residencia de Mar-a-Lago, jugando al golf y de fiesta en fiesta con su smoking. ¿Qué posibilidades tenemos de ver otro candidato Trump a las primarias republicanas y después a la carrera presidencial? Un poco una pregunta para todos. Antes de
quiero por último tocar el tema de Kamala Harris con Cristina, pero antes de eso, ¿qué posibilidades tenemos de ver a un próximo candidato Trump? ¿Quieres empezar tú, Cris? Algo a lo que estaban diciendo Fernando y Pedro, y es dos factores que han, en mi opinión, y creo que los datos lo demuestran también, han incidido mucho en esas clases medias, en ese apoyo hasta hace 4 días a Trump y por tanto también entre una buena parte del electorado del establishment republicano. Una es la economía iba muy bien, había mucha gente que sin ser especialmente trumpista apoyaba a Trump porque les estaba yendo muy bien, a muchísima gente. Es cierto además que esa buena marcha de la economía, hasta que dejó de ir bien por la pandemia, ha beneficiado a muchas clases sociales, no solamente a los ricos, que sobre todo, pero ha permeado bastante. Entonces, había mucha gente que, insisto, sin tener una especial ideología o gusto por Trump, pues, oye, a mí me está beneficiando, pues yo le sigo apoyando. Y el otro es el religioso, que no lo hemos comentado. Y precisamente esa irrupción del Tea Party, etcétera, también está muy ligado a los movimientos evangélicos que Trump ha sabido aprovechar, sin ser él nada de eso, pero ha sabido... Exacto, pero se ha sumado a ese carro y ha sabido también tirar de él y arrastrar otra vez a todo lo que va alrededor, ya sean medios sociales, ya sean convocatorias específicas, etc. Y yo creo que, yendo a tu pregunta, el candidato Trump o no Trump va a tener mucho que ver con la marcha de estos primeros años. Si estos planes grandes de Biden de recuperar la economía, de ofrecer otra salida a una parte de la población que se había quedado atrás y sobre todo que había sentido que se había quedado desasistida, que la clase política no se preocupaba de ellos. Yo creo que hay un candidato tipo Trump, pese a que va a conservar una parte importante de apoyos, porque ya lo estamos viendo en todos los regímenes populistas, ¿no? Ya sea Bolsonaro, ya sea Le Pen, hay una base de la población que va a seguir apoyándole, pero creo que sus oportunidades como candidato dentro del Partido Republicano serían menos si esa marcha de la economía va hacia arriba y se consolida. Un punto del que no hemos hablado, pero que me parece relevante y que creo que explica muy bien la polarización, es indudablemente la gran pregunta es qué es lo que cohesiona a los dos bloques, ¿no? ¿Qué es lo que lo cohesiona? Y yo creo que curiosamente lo que lo cohesiona es el odio. El odio mutuo, es decir, tú no amas a tu bloque, tú odias al otro bloque, ¿no? Entonces tú te orientas a partir de aquellos a los que no soportas, ¿no? Entonces los americanos que votan al Partido Republicano no soportan a las élites, digamos, intelectuales, periodísticas, estadounidenses. O sea, es vomitivo para ellos, ¿no? Del mismo modo que estas mismas élites no soportan al americano con el rifle, ¿no? Con el pickup truck, con, digamos, burdo, paleto. Entonces hay pues eso, que necesita tener continuamente armas. Entonces, claro, esa especie de situación de espejos donde vamos a decir que no nos une el amor, nos une el espanto, en este caso no como esto de Borges, sino no nos une el amor, sino el odio, ¿no? Y esto se percibe muy bien, sobre todo en las redes sociales. O sea, porque las redes sociales además son, por eso aludía yo al comienzo, ¿no? Las redes sociales son una dinámica donde tienen sentido en la medida en que tú te puedes enfrentar a alguien, porque todos somos polémicos realmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, el estar hablando con alguien para una y otra vez decir lo guapo que es, lo bueno que es y tal, no tiene sentido. Lo que importa es decir lo malo que es el otro, ¿no? Es decir, que es guapo en la medida en que el otro es muy feo, ¿no? O es bueno en la medida en que el otro es terrible. Entonces, claro, esa necesidad que tenemos, ¿no? de buscar esta situación binaria, ¿no? O por lo menos esta identidad binaria, yo creo que es lo que está fortaleciendo y que ha venido fortaleciendo a los grupos. Entonces, claro, ahí pues digamos un presidente con capacidad para conectar también con amplios sectores del otro bando no lo tiene nada fácil, pero desde luego si es del perfil de Trump, digamos que lo imposibilita, ¿no? Radicalmente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, candidato Trump? Trump está haciendo cosas que son muy consistentes con una nueva candidatura.
está planificando la venganza de los republicanos, el ajuste de cuentas de los republicanos que votaron a favor del impeachment, o le cuestionaron. Sigue ajustando cuentas. En la primera reunión con donantes ya tuvo tiempo de llamarle hijo de puta a Mitch McConnell, de recordar todo lo que pasó. Está insistiendo en que los cheques, el dinerito, no se lo manden al Partido Republicano, se lo manden a él, ¿no? Digamos que son cosas muy consistentes con que la historia no ha terminado por su parte. En ese sentido, lo que yo creo que no hay que descontar es la capacidad de transformación de Estados Unidos. En política, en España, esto lo hemos visto, vemos que hay líderes que pueden ser muy influyentes y que siguen comportándose de manera igual, pero el país cambia completamente y terminan siendo irrelevantes. No sé si 4 años es un periodo suficiente, pero a mí, y volvemos al inicio, los 100 primeros días de Biden me parece un esfuerzo muy determinado y con un gran respaldo popular para cambiar el país. Asumiendo que esto no es el tercer mandato de Obama, sino que es una versión corregida y aumentada, y que la antítesis, mi columna de hoy la titulaba "Yo no soy Obama II", que la antítesis no es tanto Trump, sino Obama, que esta idea de que el gasto público tiene que ser el motor del crecimiento económico, que se ha de invertir en infraestructuras físicas y humanas, que todos esos sectores de la población completamente alienados, olvidados, ignorados, están recibiendo de una manera u otra ayudas directas, que cuentan con un enorme respaldo. Hay programas de la administración Biden que tienen una popularidad del 70% y hasta el 80%. En Estados Unidos no hay nada que tenga esa popularidad, salvo la pizza y los vídeos de perritos, ¿vale? Es realmente, digamos que Estados Unidos es el regalo que no cesa. Yo creo que la transformación sigue. No es que este país de repente se haya convertido en una socialdemocracia a nivel escandinavo. Es una vuelta al New Deal, a la Great Society, es una vuelta a esas páginas en la historia donde ha habido una enorme desesperación, un enorme cuestionamiento de la política, un enorme cuestionamiento de la economía, y se ha respondido de una forma decisiva. No quiero, digamos, exagerar los logros ni creer que, ni por supuesto considerar que lo que está pasando en Estados Unidos con el nuevo gobierno va a cambiar todo radicalmente. Pero digamos que, a mi juicio, el tiempo no juega a favor de Trump. Bueno, enlazando con tu intervención, Pedro, y aprovechando que estamos en ese periodo de los primeros 100 días del presidente Biden, de su administración, me gustaría que cerráramos esta mesa precisamente hablando de esa nueva administración Biden, de cuáles son esas primeras medidas, si realmente está sanando el país, como él decía en campaña, qué medidas está tomando. Y por último, me gustaría que dedicáramos algún comentario a la figura de Kamala Harris como vicepresidenta, como una figura distinta a los anteriores vicepresidentes que hemos vivido en anteriores administraciones. Si te parece, Cristina, puedes empezar tú. Bueno, con respecto a Biden, lo que vemos es que está poniendo en marcha lo que había prometido en su programa, que desde España es una novedad. Visto desde España, que un político empiece a cumplir lo que pone en el programa ya es interesante, ¿no? Evidentemente, sus dos primeros desafíos, que eran el COVID y la economía, ha empezado por ahí. Hay un buen número, el 50% de la población estadounidense está ya vacunada, lo cual es, bueno, pues dadas las cifras que han vivido, es más que un consuelo en todos los sentidos, ¿no? Empezando por el propio sentido de proyección de lo que es Estados Unidos, de su capacidad de gestionar a sus propias crisis, ¿no? Que en este año pasado ha quedado totalmente por los suelos gracias a la no acción de Trump. Y con respecto a la economía, pues ha puesto encima de la mesa dos super paquetes, uno más grande que el otro, que va por una parte a ayudar a recomponer, no solo a recomponer la economía. Lo interesante de lo que está haciendo Biden, en mi opinión, es que
quiere ir a otro nivel, a otra fase de la concepción del capitalismo y de la economía, que impulsado desde Estados Unidos también es muy, muy interesante, ¿no? Y a partir de ahí pues tendrá... yo creo que esa es una buena base para el tercer gran desafío, que es, como mencionabas, sanar esas heridas, ¿no? Sanar esas divisiones. Yo creo que mientras haya una buena parte de la población que siente que no llega a final de mes, que siente que sus necesidades no están atendidas, etcétera, etcétera, sanar las heridas es más difícil. Cuando eso empieza también a recuperarse, puedes empezar a trabajar sobre otro. Y sobre este papel, yo creo que Kamala Harris puede tener también una actuación interesante, ¿no? Porque por su propio perfil, por lo que representa, por sus orígenes, por su trayectoria también como fiscal en California, etc. Creo que es un buen complemento a lo que Biden está impulsando. Creo que tiene también como desafío personal aprender en estos 4 años, porque yo creo que casi todo el mundo da por sentado que si los demócratas, bueno, que al final de este mandato Biden con 82 años pues posiblemente no será el candidato más idóneo y ella sería el reemplazo natural, ¿no? O sea, que tiene ese desafío de aprender, y yo creo que también tiene el perfil moderado, pragmático sobre todo. Harris no es ideológica. Es demócrata, por supuesto, es progresista, pero no es extremadamente ideológica, con lo cual ya ha sabido a lo largo de su carrera irse adaptando, incluso renunciando a algunos principios en alguna ocasión para conseguir sus fines. No lo digo de una manera negativa, sino como pragmática. Entonces creo que es un personaje interesante en esa doble faceta, ¿no? De aprender hacia la futura posible presidencia y de servir de apoyo importante para sanar las heridas que necesita la sociedad estadounidense. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Vamos a ver, yo de Kamala Harris la verdad es que tengo una opinión muy positiva. Vamos, de hecho yo creo que la presidencia de Biden parece casi que es de ella, ¿no? No porque salga ella, sino por el contenido, ¿no? De las medidas que se corresponden más con lo que estaba más presente en el ala más a la izquierda, no a la izquierda del todo, pero un ala así izquierdista dentro del Partido Demócrata. Pero por no repetirme, ¿no? Porque coincido mucho con lo que ha dicho Cristina, a mí me parece que un problema para Biden puede ser la cuestión de la inmigración, porque ese es un tema que no está resuelto. O sea, los Estados Unidos hasta qué punto van a ser capaces realmente de ir incorporando a todos los que quieren ir sin elevar otra vez un muro, ¿no? Porque eso rompería completamente con su discurso. Puede tener problemas en política exterior, sobre todo con Rusia, que estamos atentándole ahí a ver cómo lo provoca, y con China, indudablemente, ¿no? Y luego, pues bueno, puede tener también problemas si efectivamente pues, hay un giro en la política económica, es decir, la acción económica pues no rinde como estaba previsto que rindiera, ¿no? Entonces ahí, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero vamos, yo creo que está muy bien encauzado, incluso para poder conseguir un buen resultado en las elecciones de medio mandato. Aunque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay siempre como una especie de mecanismo mecánico según el cual la opinión pública se pone siempre enfrente de quien ha sido recién elegido presidente, ¿no? Es casi mecánico, ¿no? Incluso los medios de comunicación ya cambian el chip y también se vuelven más críticos, ¿no? Los que les apoyaban, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta ahora yo realmente estoy incluso muy positivamente sorprendido por ese conjunto de medidas que, como bien decís, es casi como Franklin Delano Roosevelt, ¿no? O sea, que no es tanto como el New Deal, pero bueno, se aproxima, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pedro? Yo la sensación que tengo es que algunos de los gravísimos problemas de Estados Unidos durante lo peor de la pandemia han quedado congelados. Y me estoy refiriendo a esa trifecta de brutalidad policial, violencia de las armas de fuego y racismo, que indudablemente van unidos. Y en esa especie de tregua de la pandemia, la violencia se ha trasladado a la política, y culminando en el asalto al Capitolio. Ahora que por la ventaja que Estados Unidos está teniendo en materia de vacunación, digamos, volvemos a las andadas.
Y estamos viendo otra vez estos tiroteos masivos, estamos viendo esta brutalidad policial, estamos viendo, digamos, pues el pecado original o los vicios o lo que caracteriza a un país con más armas de fuego que ciudadanos, y donde cada día mueren 100 personas por armas de fuego. En este sentido, vuelvo al juicio de George Floyd en Minneapolis. El New York Times se molestó en calcular que durante las 3 semanas que ha durado el juicio, 64 personas han muerto en encuentros con la policía, en enfrentamientos con la policía. De esas 64, la mitad son la mitad son hispanos y negros. Por supuesto, los hispanos y los negros no son la mitad de la población de Estados Unidos. Entonces, esta fractura, esta inclinación a la violencia, esta posibilidad de que si en este veredicto del jurado popular no hay realmente una condena muy clara a la violencia policial, a la brutalidad policial, creo que se puede volver muy en contra de la administración Biden. La idea de que los demócratas no son capaces de controlar la ley y el orden, de digamos, poner a cada uno en su sitio más o menos, o de invitar a la anarquía de cierta manera, me parece muy, muy preocupante. En mi experiencia en Washington tuve que ir a cubrir los riots en Los Ángeles en 1992 por el caso Rodney King. La violencia que se desató con decenas de muertos, despliegue de tropas federales, bueno, estado de queda, un desastre. No se produjo cuando salió el vídeo de la paliza policial a Rodney King, se produjo cuando salió el veredicto exculpando a los 4 policías que le habían maltratado de esa forma tan brutal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay una nueva generación, o hay un nuevo movimiento de los derechos civiles, no sé cómo describirlo, que no está dispuesta a tolerar, a dejar pasar una más. Bueno, pues hasta aquí la mesa redonda de hoy. Muchísimas gracias a Cristina, a Fernando, a Pedro por participar. Recordarles que tienen a su disposición los 3 artículos en la página web del Instituto Franklin, que se lo pueden descargar, está totalmente en abierto, y que esta mesa redonda, además de ser transmitida en directo vía streaming, ha sido grabada, con lo cual si se han perdido el principio lo pueden volver a ver. Muchas gracias a todos. Hasta otra.